Saludos, bienvenidos, encantadísimo, don Carlos Cuello y Cosas de Lance, de estar junto a ustedes para que en estos minutos veamos cómo anda la economía dominicana. Carlos, ¿cómo te está? Muy bien, gracias a Hay varias Dios. cosas. El sector financiero está muy dinámico. Ha habido muchas actividades en los últimos días. Por un lado, la gobernación del Banco Central analizando los niveles de la inflación, el plan estratégico que lo presentó para el 2018-2021, el Banco Central también, un plan estratégico institucional de esa importante entidad que es el banco. La Hacienda anuncia bonos colocados en el mercado en muy buenas condiciones, 1.300 billones de dólares. Y la Superintendencia de Bancos que inicia junto con la Asociación de Bancos Comerciales un proceso interesantísimo, unos talleres de capacitación para enfrentar males como es el lavado de activos y el asunto del terrorismo, la inversión en el terrorismo. Y por otro lado, desde el gobierno central, importantes iniciativas que han conducido a decretos para agilizar un poco más el asunto de las construcciones en el país, de agilizar los trámites, los procesos burocráticos, con una ventanilla única para la construcción. Agrégale a eso que el Banco Central también reveló la inflación Exactamente, del mes anterior, el mes de junio, ya así es. Para los primeros 6 meses. Así que vamos a hablar de estas cosas cuando retornemos de la pausa. Les decía al inicio del programa, obviamente, que el sector financiero ha estado muy activo. Y uno de los elementos que a nosotros nos parece importante es la procura que se hace desde las instancias oficiales y desde el mismo sector privado para tratar de mantener la solvencia, la calidad y la confianza del sistema financiero dominicano. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta ahora una nueva iniciativa que son unos talleres de adiestramiento que está haciendo la Superintendencia de Bancos concomitantemente con la Asociación de Bancos Comerciales en procura precisamente de avanzar en ese proceso de salvaguardar a la banca dominicana de esos fenómenos terribles que son el lavado de activos y los recursos para el terrorismo. Y en eso han estado el superintendente de Banco, Luis Armando Asunción, y el señor López Valdés, que es el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, que estuvieron inaugurando esta primera jornada de talleres. Sí, de lo que se trata de garantizar una mayor transparencia y sobre todo confiabilidad en un sector que fundamentalmente depende de eso. Así El sector financiero es un sector donde la confianza es el principal valor, ¿no? Después del dinero. Claro. Y eso, más que crear entorpecimiento, el objetivo de la ley es precisamente ese. Además de cumplir con lo que son requisitos internacionales, con los cuales el país ya se ha hecho, digamos, ha firmado, ¿no? Cumplir con las revisiones de la calidad del sector financiero a nivel internacional. Y eso es un proceso que toma su tiempo y en esa etapa hay que se está. O sea, garantizar que el país no digamos que no es que va a ser libre por completo de lo que es el contagio de esta epidemia. Claro, epidemia, porque es una epidemia en Sí, todo sí, el mundo, sí, eso está sí, presente. sí, Pero hay que saludar el esfuerzo que hacen las autoridades y, insisto, y la propia banca en procura de salvar al sistema de esos dos flagelos. Mira, por otro lado, a propósito del sistema financiero, el Banco Central dio a conocer su plan estratégico institucional 2018-2021, una reunión importante que hizo el gobernador y las autoridades de la Junta Monetaria con todos los empleados técnicos
de esa entidad importante. El proyecto constituye, dice aquí, la base de las acciones que implementará la institución para lograr una mayor eficiencia en sus objetivos nacionales e internacionales, tanto en el ámbito de las normas, la gestión, los procedimientos y la gobernanza. Tú sabes que este tipo de acción es importante, porque como nosotros vivimos apelando a la necesidad de continuar avanzando en procesos de reformas institucionales y fortalecimiento de la institucionalidad en el país, eso tiene que comenzar por casa en cada una de las instituciones. Y es bueno que sea precisamente en el caso particular del sector financiero monetario del país, el Banco Central, el que dé a conocer los esfuerzos que se van a hacer y hacia dónde se dirigen esos planes estratégicos para fortalecer a esa institución que es vital para el mantenimiento de la estabilidad de la economía dominicana. Sí, en este caso creo que es un plan estratégico a mediano plazo. A mediano plazo. 21, pero así se comienza, ¿no? Así se comienza. Y hay que reconocer que en los últimos tiempos el Banco Central, dentro de lo que es su objetivo meta inflación, ¿no? Que uno de los requerimientos de la implementación de los objetivos meta inflación es la generación de información, la entrega de información Así oportuna y de calidad. Y digamos que el mayor aporte, uno de los principales aportes que hace el Banco Central a la comunidad es entregar las informaciones. Recordemos en el pasado cuando las informaciones se dificultaba conseguir. Era difícil. Era una odisea. Es cierto que el procesamiento también había era que dar mucho. palos informativos. Sí. Todavía hay algunos atrasos en las cuentas nacionales, por ejemplo, en los boletines trimestrales. Pero no es fácil, ¿eh? Sí, pero todavía persisten en algunos aspectos, algunos atrasos, ¿no? Pero la verdad es que son mínimos, ¿no? Fíjate que cuando en una economía se quieren, no se quiere ser totalmente transparente, como es el caso de la economía venezolana, se atrasan las informaciones. Venezuela no hay información oficial sobre la inflación. De nada. No la hay. De nada. Argentina, cuando... Tú no sabes en Venezuela realmente cuál es el nivel en Argentina, cuando la Kirchner al final, ¿no? Sí. Tampoco se estaba revelando inflación sobre algunos que otros indicadores, ¿no? Lo que es no gravísimo. convenía. Que no convenía. No le convenía a las autoridades. Exacto. Y eso, lo Pero, cual es absurdo. Igual que las estadísticas también de salud. De salud. Sí, que es difícil. Sí, se esconden. Entonces, por eso economía, saluda este tipo de... La confianza requiere transparencia Claro en la que información. sí. La calidad de la información, ya eso siempre habrá espacio para cuestionar metodología, lo que tú quieras, ¿no? Pero que se entregue la información. A propósito de eso, de las calidades, vemos ahí por dónde anda la calidad del peso, del menudeo, con el asunto de la inflación. Parece que ha habido un impacto importante, como se previó, sobre todo en productos del sector agropecuario, y eso impactó en algo la inflación. Y el Banco Central dio a conocer los niveles de... Sí, precisamente este mes el Banco Central entregó ya, fíjate que en los primeros 10 días, 10 días del mes siguiente ya se están conociendo los resultados, y probablemente antes de la que termine las primeras 3 semanas ya se estará conociendo también lo que es el crecimiento medido por un indicador de corto plazo, se llama IMAE, del primer semestre del año. Obviamente la entrega del resultado del primer semestre ya vendrá seguramente al principio, en la primera semana de agosto, ¿no? Pero el Banco Central tiene un estimador de corto plazo que se llama IMAE, índice de la actividad económica en el corto plazo. Que dio los primeros 5 meses. Probablemente ahora ya conoceremos los próximos 6 meses, ¿no? En el caso de la inflación, estamos hablando de un 0.21 para el mes de junio. Pero ya el combustible ha incidido mucho en esto, y ha venido incidiendo en casi todo mes tras mes, ¿no? Pero a eso habría que agregarle la acumulación para el primer semestre, que es de 1.4, si mal no recuerdo, y la interanual, que es de 4.6. Todavía está dentro del rango de variación, que es un 4% proyectada, es uno más o menos. O sea, uno más sería 5, uno menos sería 3. El año pasado cerramos con ligerito, un puntito por encima de lo que era el rango meta, ¿no? Eran 4 puntos y tanto. Pero de todos modos se ha mantenido bajo control la inflación, al igual que el tipo de cambio. Por eso el impacto sobre los precios en la economía ha sido más moderado. Hay que tomar en cuenta sobre todo eso que tú dices, los elementos causales. Sí. Por un lado estuvo las variables que se dieron los precios de productos de gran consumo. Además del petróleo, sí. Pero el petróleo, que estuvo
una alza considerable, se colocó casi a 75, llegó Sí. a 74. Todavía está por encima de los 70. Sí, dólares el barril, que es el que usamos nosotros aquí en la República Dominicana. Bajó, pero volvió entonces a subir un poquito. Pero parece que la tendencia, sobre todo con las presiones que está haciendo Estados Unidos, es hacia la baja, hacia mantenerse, o por lo menos a no permitir que haya alza desmesurada, que puedan crear una situación como la que vienen creando en algunos países. Hay que agregarle y aclarar más bien, porque la gente todavía piensa que Venezuela nos da petróleo. No. Hay que aclarar que ya el FIAO, el petróleo FIAO de Venezuela, ya República Dominicana, no está ni siquiera tomándolo. No. Viene de muy lejos. Desde hace tiempo, hace desde tiempo que eso viene de 2015 lejos. Por ahí, porque en definitiva lo que se hacía era cuando subía de ciertos rangos, no solamente República Dominicana, sino uno de los países signatarios del acuerdo del Caribe, ¿no? Pero en el caso de República Dominicana, después que se financió la deuda que tenía con Venezuela, que eran 4.000 y tantos millones de dólares, ¿no? Hicimos una gran negociación ahí. Sí, fue una muy buena negociación. Venezuela sacrificó, por supuesto, lo que fue casi la mitad. Porque lo necesitaban. Porque lo necesitaban y ellos no tenían acceso al mercado financiero. República Dominicana sí. Pero ahora mismo tú coges la deuda bilateral con Venezuela y es menos de 100 millones de dólares. O sea, es prácticamente insignificante. Antes se consideraba incluso en el presupuesto. Así es. Pero ya ni siquiera eso, porque la República Dominicana ha buscado financiamiento en los mercados de valores internacionales a tasas muy favorables, digamos, ¿no? Sí. Pero lo más importante de eso, independientemente del costo financiero, es la dependencia, los vínculos que se creaban como consecuencia de esa deuda bilateral. De que el país tenía que aprobar o apoyar todo lo que planteara Venezuela, independientemente de que fuera lo más conveniente para la región. Fíjate que en la última, aunque muy criticado, pero en la última votación de República Dominicana, votó como entendía que debía votar. Así es. Aunque no le gustara a alguna gente. Pero era la limitante que teníamos, la dependencia. Claro, la condicionalidad. Así es. Señores, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, entonces nos vamos con ver los bonos colocados en el mercado bursátil internacional y además con la ventanilla esta única que favorece el sector de la construcción fundamentalmente. Vamos a la pausa y volvemos. Carlos, en lo que va de año, desde el año 2016 a la fecha, hemos tenido varias colocaciones de bonos importantes en el mercado internacional. La última, la más reciente ahora, la pasada semana, 1.300 millones de dólares consignados en el presupuesto, El ministro de Hacienda, al hacer el anuncio, dice que de lo que se trata, al colocar estos bonos, que se colocaron a 10 años y a un 6%. Y a un 6%. Había demanda por más del doble. ¿Perdón? Había demanda por más del doble. Esto, por un lado, habla muy bien de los niveles de confianza que hay en la República Dominicana y en su economía. Y eso es muy importante que nosotros lo destaquemos, como lo ha destacado Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda. Con una economía es capaz de colocar bonos, ¿verdad? Y encontrar demandas que superan, que la duplican prácticamente lo que está ofertando. Y encima de eso logra colocarlo en un tiempo y a un precio como el que hemos dicho de 10 años y un 6%. Eso quiere decir que esa economía sigue siendo una economía solvente y una economía creíble. Pero está el otro componente, que es un componente también de deuda que hay de por medio. ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que primero hay que reconocer que la colocación fue exitosa por los datos que tú acabas de mencionar, o sea, la tasa, el plazo, y la demanda que tuvo.
Sin lugar a dudas que siempre que se habla de endeudamiento, ¿no? Surge una preocupación porque el que debe es más vulnerable. En cualquier momento el que debe tiene que pagar. Tiene que pagar, exacto. No hay plazo que no se venza, como dice, ¿no? Y en este caso de la colocación de estos 1.300 millones de dólares, hay que destacar que equivalen exactamente al 10% de lo que es la deuda con bono en este momento. O sea, en este momento la deuda con bono del país son 13.000 y tantos millones de dólares. Y esta emisión es de 1.300. De 1.300. O sea, es el 10% más que, si tomamos en cuenta que la deuda en bono o deuda privada, como se le llama, ¿no?, representa exactamente la mitad de lo que es la deuda externa del país, ¿no? Esto deberá incrementar una deuda de 30.000 millones. ¿Que por dónde anda? Por 30.000. Ajá, por 30.000 millones. Este deberá estar incrementando la deuda del país, la deuda pública, ¿no? Porque hay que agregarle a esto también que la deuda local en estos momentos equivale a la mitad de lo que es la deuda privada. Exacto. En los mercados internacionales. Sí. Entonces la deuda local también se ha venido incrementando, aprovechando sobre todo la oferta de títulos para el mercado, en el mercado local para los fondos de pensiones. Y en este momento el Estado, la falta de generación de recursos propios. Sí, pero sobre todo esos fondos fiscales, de pensiones, que ya... que buscar cuarto. Esos fondos de pensiones pasan del 15% del Producto Interno Para Bruto. que lo sepa. Y entonces la fuente de... Hay un lío ahí también, en la próxima semana tenemos que hablar de eso. Pero mayormente en la ARS, en la que tiene que ver con los servicios de prestación de salud. Una barbaridad. Sí. Entonces, en este caso... por lo visto, aparentemente, como primer impacto, habría que ver que la deuda se va a incrementar en más de un 5% con relación al producto. Pero eso hay que esperar porque recordemos que Hacienda, aunque la nota no da mayores detalles, Hacienda ha venido haciendo colocaciones a mayor plazo, a menor tasa, y entonces para nadie es un secreto que en los últimos tiempos hemos caído en buscar deuda para pagar deuda. Sí. Si es nueva deuda para pagar deuda vieja, entonces podría ser que porque eso el criterio de las autoridades, yo pienso que es sano, es tratar de de mantener con los mercados y de no retrasarse y mantener la confianza en los mercados. Claro, eso es básico. Claro, eso tú lo haces hasta un momento, porque llega un momento que se hace insostenible. Se hace insostenible porque la proporción que se va comprometiendo de los ingresos, que de hecho ya es alta, es más del 20% para intereses y sobrepasa el 40% para el servicio de la deuda. Pero para resolver eso, entonces la apuesta tiene que ser también al problema de una reforma fiscal. Reforma fiscal. Esta administración dice que no hablemos de reforma fiscal, no tributaria. Reforma fiscal. Porque una reforma fiscal implica que, por un lado, los ingresos se hará toda la gestión para incrementarlo, pero que el gasto también se racionalice. Exactamente. Mira, otro tema importante, interesantísimo para todos, en materia de transparencia sobre todo, es lo que se ha hecho con la gente de competitividad. El presidente tuvo una reunión importante la semana pasada. En la anterior también estuvo. Sí, en las dos. Le ha dado mucho carácter a eso. Bueno, porque competitividad es importante. A mí eso de competitividad siempre yo lo he visto con cierta ojeriza, porque hay sectores sanos que realmente han apostado y han pedido apoyo, y se le ha dado apoyo y han avanzado en sus niveles de competitividad porque han hecho el esfuerzo. Pero hay otros que se han quedado rezagados, que no han respondido a los recursos y las facilidades que se le ha dado desde el Estado. Pero bueno, lo importante es que en materia de construcción, por ejemplo, ya para usted sacar, porque es otra cosa, para usted construir en este país es un viacrucis, proceso que se tardan años para tú sacar un certificado. Ahora vamos a tener una ventanilla única para no tener que ir a 500 instituciones, movilizarte, perdiendo recursos, perdiendo tiempo y dándote tu mordida, porque había mordida también, para poder darte el certificado a una ventanilla única. Ahí usted mete su expediente completo, que mire, yo voy a hacer este edificio y esto es, yo estoy respondiendo a estos requerimientos. Y cada una de esas instituciones entonces hace su trabajo para darle la certificación. Yo creo que eso es un paso de avance, Carlos. Sin lugar a dudas, mira, la desburocratización es fundamental para que nosotros podamos hablar de eficiencia. No se puede hablar de eficiencia con una burocracia así, no. Entonces, fíjate que hay un indicador que se llama Doing Business, o sea, eso lo calcula el Banco Mundial. Sí.
Y obviamente los inversionistas toman en cuenta ese tipo de reporte, de informe. Para ¿no? meterse un chelito. ¿Y cómo se determina ese informe? Son unas 14 o 15 variables que ellos utilizan. Algunas de ellas, por ejemplo, ¿no? Días necesarios para gestionar un permiso de construcción. Días necesarios para desaduanizar una mercancía, ¿no? Y así, días necesarios para constituir una compañía. Entonces, por cada... mucho también. Claro, por cada uno de estos, ¿no? El registro mercantil está funcionando ahora como nunca. Día. Sí, eso, sí, el mismo día. El mismo día. Expreso. Expreso. Y, por ejemplo, las aduanas. Sí, también. Que ahora es electrónico. Han avanzado muchísimo también. Es electrónico, sí, es electrónico todo. Sí, ya es. Tú liquidas y pagas por ahí mismo. Así es, entonces, liquidar impuestos sobre la renta, todo eso se va sumando y entonces se saca un coeficiente. Sí. Entonces, el presidente está consciente y ese equipo que está ahí, que es un equipo muy representativo del empresariado dominicano, muy bueno. Y el presidente le ha dado mucha importancia a este tipo de reunión porque se ha involucrado las últimas dos que se han hecho, claro, ¿no? claro. Y fíjate que el decreto salió de ahí mismo. De ahí mismo. Entonces, eso yo creo que favorece mucho la competitividad. Con la competitividad no solamente... Que incluye a los municipios también, porque tú sabes que tú necesitas, claro, para construir tú necesitas una La competitividad no solamente está en el precio del producto, sino la calidad y la agilidad sobre todo, ¿no? Hay algunos obstáculos todavía, como el monopolio injustificado del transporte local de carga, sobre todo. Y además el servicio con unidades ya que amerita reemplazo, ¿no? Así es. Pero eso agrava más la situación porque aumenta los costos de la producción y la posibilidad de colocar esos bienes en los mercados internacionales. Pero avanzamos, estamos avanzando. Duro, así no ha sido fácil, pero estamos avanzando. Pollito. Bueno. Muchas gracias, hermano. La próxima semana estaremos por aquí nuevamente, si gripe, Dios quiere. Sin gripe, Dios mediante. Bueno. Nos vemos.